le llaman la entrada. Es la entrada al Salterio o la entrada a este himnario del pueblo de Israel, el libro de los Salmos. Y es el Salmo 1 y el Salmo 2. El Salmo 1 comienza con una bienaventuranza y el Salmo 2 concluye con una bienaventuranza. El Salmo 1 nos habla acerca del varón que anduvo en esta tierra caminando en su naturaleza humana, y el Salmo 2, este mismo varón exaltado en los cielos, pero ya entronado y como un juez sobre todos los hombres, aún delante de los reyes de la tierra. Se levantaron contra Jehová y contra su ungido. Así nos dice el Salmo 2. Y luego el verso 7 del Salmo 2 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y este Salmo 1, que consta solo de seis versículos, habla acerca de la bienaventuranza y dice así: es la posición del hombre delante de Dios, aunque podemos hablar con toda propiedad de que se refiere a la persona del Señor Jesucristo, también podemos decir de que es la posición del hombre delante del Dios de los cielos. Y dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Señor añada bendición a su palabra en esta tarde en nuestros corazones, y que esta porción tan linda del libro de los Salmos pueda ser para nuestra edificación, nuestra exhortación y nuestra consolación. Y habla de la bienaventuranza. La bienaventuranza significa perfectamente feliz o enteramente feliz. Alguien algunos días atrás me dijo: el propósito de nuestra vida, me dijo, es que seamos felices. Pero es que la Escritura no nos dice eso. No nos dice eso. Job 14 dice: el hombre corto de días y hastiado de sinsabores sale como una flor y es cortado. El hombre corto de días y hastiado de sinsabores. De la cuna a la tumba solamente hay un breve lapso de tiempo. Un breve lapso de tiempo. El día de ayer fuimos jóvenes y ya hoy ya vamos pasamos ya toda nuestra vida casi. Muchos hermanos queridos que han partido, hermanos incluso menores que nosotros, algunos de los que estamos aquí en la plataforma, han partido a la eternidad. Y la Escritura llama bienaventurado al varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay una versión que es la Reina Valera del 2015 que dice: bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Esto es un hombre que va mirando hacia arriba, que tiene puestos los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En el libro de Isaías, capítulo 5, Isaías
el capítulo 5, dice así. Isaías capítulo 5, verso 8 al 22. Ahí hay una serie de ayes, son seis ayes que proclama allí el profeta contra los hombres impíos. Y dice, ay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. El 11, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. El 18, hay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. Hay de los que a lo malo dicen bueno, dice el verso 20, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Y son palabras de juicio que proclama el profeta contra la nación de Israel. Y aquí nos menciona algo similar. En la vereda de al frente, por decirlo así, de estos hombres de Isaías, de los hombres malos, de los hombres perversos, de los hombres que hacen iniquidad, encontramos la bienaventuranza, la felicidad. La felicidad no se encuentra en los bienes terrenales. La felicidad no se encuentra en los placeres de este mundo. La felicidad no se encuentra fuera de la persona del Señor. Nos dice la Escritura, bienaventurado el varón o el hombre que no anda en consejo de los malos. Allí, en el libro de los Proverbios, el capítulo 1, habla de la vereda de los impíos, de la vereda de los impíos, donde dice el capítulo 1, dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Y el verso 7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Muchas veces nosotros mencionamos este texto y nos dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, porque el prestar oído, el inclinar nuestro oído para oír la palabra de Dios, dice, allí hay una palabra, un texto que dice que el que no inclina su oído para oír la ley, aún su oración es abominable. Y si bien podríamos tal vez decir, bueno, ya no estamos en la ley, pero cuando decimos ley es la palabra del Señor. Y dice allí, hijo mío, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Cuando la Escritura, si nosotros prestásemos atención a la palabra del Señor, si fuésemos obedientes y sensibles a la voz del Señor, allí encontraríamos la verdadera felicidad. Dice el Salmo 1, bienaventurado o perfectamente feliz el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
que no se detuvo en el camino de los pecadores. Hay hombres que viven una vida licenciosa, como la que leíamos en Isaías capítulo 5, hombres que viven totalmente alejados de Dios, totalmente perdidos, y van engañando y siendo engañados. Así nos muestra la Escritura. La silla de los escarnecedores o la silla de los burladores. Ni en silla de escarnecedores, ni en camino de pecadores, ni en consejo de malos se ha sentado. Y hay una bienaventuranza. ¿Y en qué se deleita? Se deleita en la ley de Jehová. Allí está su deleite. Poder entender y poder prestar atención a la palabra del Señor es un deleite. En el Salmo 19, y por favor no quisiera que me malinterpretaran ni que tenemos que cumplir la ley ni guardar los 10 mandamientos, no. Sino que el hecho de prestar oído, prestar atención a la palabra del Señor, cuando nosotros meditamos en esto, en el Salmo 19, verso 7, dice que la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Convertir el alma es dar un giro en 360 grados, cambiando de dirección. El hombre va encaminado hacia la condenación eterna, y cuando escuchamos la palabra de Dios, el alma se convierte, el alma se devuelve. Y él dice que convierte el alma, convertirla, cambiar de dirección, cambiar de modo de vivir, cambiar el vocabulario, cambiar el modo de pensar. A esto se refiere. Es tomar otro camino. Meditando en esto, hay hombres que hay un camino de los pecadores, una manera de conducirse de los pecadores, un lugar por donde el pecador va. Pero la Escritura nos dice, convierte el alma. El hombre se devuelve. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Cuando nos dice allí en el Salmo 1, en la ley de Jehová está su delicia. El hombre se deleita en la palabra. Son como miel. Dice el verso 10 del capítulo 19 de los Salmos, deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado. Nos provoca eso la palabra del Señor. Lo deseamos más que el oro. Son más dulces que la miel a nuestro paladar, que la miel que destila del panal. Cuando uno prueba la miel, es dulce y es grato probar la miel y saborearla. Y cuando vamos a la palabra del Señor, debiera producir algo similar en nuestro corazón, en nuestra alma, producir un gozo, producir una llenura, una satisfacción. El poder encontrarnos en la palabra, el poder disfrutar de la palabra, el poder decir que nos deleitamos, es una delicia, como el varón del Salmo 1, donde dice, sino que la ley de Jehová está su delicia. Ya no está mirando este varón hacia ningún otro lado. No hay nada más importante, no hay nada más que ocupe el primer lugar, sino que la palabra de Dios, es la palabra de Dios, su delicia. Es más dulce que la miel
que la miel que destila del panal. La ley del Señor. Yo me recuerdo que años atrás la cantábamos con el grupo de jóvenes, los días sábados, cuando nos juntábamos y cantábamos con los jóvenes. La ley de Jehová es perfecta. Y cuando aparece allí, Jehová es mi roca y mi redentor. Él es nuestra roca, donde tenemos afianzada nuestra vida, donde la tenemos afianzada. El verso 2 del capítulo 1 de los Salmos dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Allí en Josué, capítulo 1, verso 8 y 9, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, repito, no se trata de volvernos a la ley, ni de guardar el día sábado, ni absolutamente nada de eso, sino que ven lo que nos dice el espíritu de la ley, lo que nos dice el Señor. Poder deleitarnos y poder mirar que en todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es figura o se va a cumplir en el Nuevo Testamento también. Todo lo que nos dice el Antiguo Testamento es figura y sombra de lo que había de venir, cuando el Señor habría de nacer y habría de caminar en el escenario de esta tierra y andar haciendo bienes, cumpliendo por sobre todo la palabra del Señor, o como nos dice el Salmo 1, deleitándose en su palabra, deleitándose en su palabra. Y lo que allí se va a cumplir también lo que dice Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, de día y de noche. Ahora, he estado meditando en estos días acerca de esto. ¿Cuánto tiempo hace que no nos deleitamos en la palabra? Que no provoca un dulzor en nuestro corazón. Que no, como nos dice allí, que no convierte nuestra alma. Porque debe haber una conversión diaria. La conversión es diaria. Es como, no se trata de recibir al Señor todos los días, sino que de poder encontrarnos con el Señor y abandonar el pecado, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es tener un encuentro cada mañana con el Señor. Allí en el Salmo 5 dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana, en la tarde y en la noche. Como Daniel, como Elías, que oraban 3 veces al día. Daniel oraba mirando hacia Jerusalén, mirando hacia el templo, cumpliendo lo que estaba escrito allí cuando el templo fue edificado. Que debían orar mirando hacia Jerusalén, mirando donde estaba la presencia del Señor. Ahora, nosotros debemos hacerlo de la misma manera, orando, mirando hacia donde está el Señor. Está entronado en los cielos, a la diestra del Padre, pero también está entre nosotros, en la iglesia. Y nosotros nos deleitamos en esto también. Nos deleitamos en esto. Ahora, cuando dice en su ley medita de día y de noche, la palabra meditar aquí es lo mismo que rumiar. Cuando una oveja, perdonando tal vez la comparación, sea muy burda a lo mejor, pero es la idea. Cuando el animalito está comiendo,
luego, luego que come, en su proceso, en el proceso alimenticio de la oveja, devuelven el alimento, el animal, el vacuno hace exactamente lo mismo, devuelve el alimento y lo rumia. Allí en su proceso digestivo, vuelven a gustar lo que comieron. Y la idea es esta, en la meditación, es exactamente lo mismo. Nosotros nos alimentamos de la palabra y luego volvemos a meditar, volvemos a pensar y volvemos a gustar lo que comimos. Dice, en su ley medita de día y de noche. De día y de noche. Es grato poder meditar de día y meditar de noche la palabra del Señor. Ocupando nuestra mente, ocupando nuestros pensamientos en la palabra del Señor. Qué grato es. Ahora, ¿qué es lo que va a producir esto? Según lo que nos dice aquí el Salmo 1, ¿qué es lo que va a haber una consecuencia? Siempre hay consecuencias. Queridos hermanos, queridos amigos, siempre habrán consecuencias. Aquí el salmista parte con una bienaventuranza y dice, bienaventurado el varón. ¿Qué pasa con la bienaventuranza? Hay condiciones para la bienaventuranza. Que el varón no anda en consejo de malos, que no está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni en silla de burladores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Hay una condición. En su ley medita de día y de noche. Hay una constante que va a traer consecuencias. Van a haber consecuencias. ¿Qué dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Yo recuerdo que en mi infancia, nosotros cuando crecía el río en Curacaví, había un brazo del río que pasaba por entre las parcelas y habían árboles en el paso allí en el sitio, donde habían árboles frutales que daba gusto como la fruta, hasta la fruta se perdía por su abundancia, por la abundancia. Y cuando yo leo esta porción, me recuerdo de aquellos días, las vides cargadas su racimo y las guindas y duraznos estaban allí y se perdían, a veces se los llevaba el agua. Y es lo mismo que nos muestra aquí la Escritura. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Da su fruto en su tiempo. Da fruto a tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una madurez. Hay una madurez. Y en el método comparativo que nos entrega el salmista aquí, hay una comparación. Hay una comparación. El hombre que está perfectamente alimentado, que está perfectamente alejado del camino del mal, solamente verá el bien. Solamente verá el bien. No está exento de las pruebas. No estamos exentos de las pruebas. Y he meditado profundamente estos días en esto. ¿Cómo estoy yo delante del Señor? ¿Qué es lo que estoy, cómo me estoy alimentando para dar el fruto deseado por el Señor para mi vida? Y aquí nos dice que el hombre que se aparta del pecado, el hombre que se acerca a la palabra, veámoslo de esa manera,
va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Y estamos hablando espiritualmente. Esto es espiritual. Porque si vemos que hay hombres que tuvieron pruebas, que pasaron dificultades, hombres que fueron perseguidos, que fueron apedreados, y tantas cosas que sufrieron por la causa del Señor, podría alguien decir, no, pero si la Biblia dice que todo lo que hace prosperará, pero esta es una prosperidad espiritual, es una prosperidad espiritual. No estamos exentos de pruebas, no estamos exentos de luchas, no estamos exentos de dificultades, pero sí que podemos decir que habrá una consecuencia de acuerdo a la vida que hemos llevado. En Jeremías capítulo 17, Jeremías capítulo 17, Jeremías capítulo 17, verso 8. En el verso 7 dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas y junto a la corriente echará raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Mire qué preciosa promesa que nos entrega el Señor. Cuando alguien, quienes nos enseñaron en nuestros primeros pasos en el Señor, siempre me enseñaron que cuando el Señor hablaba 2 veces acerca de un mismo asunto, era una promesa firme de parte del Señor. Es como cuando el Señor Jesucristo decía, de cierto te digo, de cierto. Y cuando menciona allí en el Salmo 1, habla acerca del árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, lo vuelve a decir Jeremías en el capítulo 17, verso 8. En cuanto al hombre, al varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Cuando podemos poner nuestra vida a buen resguardo, de eso se trata. Cuando ponemos nuestra vida es como poner todos los caudales que un hombre pueda tener, todas las riquezas y todos los bienes que un hombre pueda tener, los pone al cuidado del Señor. Los pone al cuidado del Señor. Bienaventurado o bendito el varón que confía en Jehová. ¿Nuestra confianza está en el Señor? ¿Confiamos en Él o confiamos en lo que nosotros podemos hacer? ¿Confiamos en nuestras capacidades? ¿Confiamos en nuestros recursos? ¿Cómo está delante del Señor nuestra vida? ¿Podemos poner toda nuestra confianza a ciegas en el Señor? Y aquí hay varios de los que estamos en la plataforma, que en alguna manera usted se sube a un carro, a un vehículo, a un auto, usted se sube y confía en la persona que va conduciendo. Confía ciegamente. Si usted se sube a un avión, ni siquiera conoce al piloto. No sabe quién es el piloto. Solamente que confía en que va un hombre que sabe lo que hace. Allí piloteando el avión, elevando esa nave. Y usted pone toda su confianza en él. Y cuando llega, ni siquiera sabe quién lo llevó. A veces dicen el nombre, pero usted confía en él. Imagínese poner toda nuestra confianza, absolutamente toda nuestra confianza,
en nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra, en aquel que hizo todo el universo, en aquel que puede tener el sol ardiendo allí todos los días y alumbrando esta tierra. Aquel que puede mostrarnos la luna como tan hermosa estas noches. Y podemos ver que Él es el que la hizo, es el que la creó y Él es el que permite que el sol salga de día y la luna de noche. Y que nuestros días vayan avanzando y que nos permita respirar por la mañana nuevamente y abrir nuestros ojos. Solamente Él. Y dice aquí la Escritura, bendito, bendito, mire qué hermosa palabra. Bendito, porque somos benditos si ponemos nuestra confianza en Jehová, en el Señor, y cuya confianza es Jehová. Será como árbol plantado junto a corrientes, junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. ¿Dónde están sus raíces? ¿Dónde están sus raíces? ¿Sabe que el árbol, mientras más profundas son las raíces, más fuerte es el árbol? Dice, junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, cuando vendrá el fuego de la prueba. No verá. Y dice, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará. En el año de sequía, cuando, mire, vivimos tiempos difíciles, no ha llovido durante muchos años. Y algunos, bueno, por el cambio climático y todo eso. Pero la Escritura nos habla aquí es algo espiritual. En la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Siempre habrá fruto. Y para que haya fruto debe cumplirse que el hombre cuya confianza está en Jehová, hay una bendición allí, en confiar en el Señor. Nosotros cantamos muchas veces, puedo confiar en el Señor que no va a fallar. Puedo confiar en el Señor que me va a guiar. Pero nuestra confianza, o podemos poner todo nuestro capital, el capital de nuestra vida. Es eso lo que nos dice el Señor. Poner nuestras vidas en las manos del Señor. Y habrán consecuencias. Serán consecuencias de bendición para nosotros. Para nosotros seremos bendecidos. Seremos bendecidos. Y dice que da su fruto a su tiempo. Habrá una madurez y una productividad en nuestra vida. Nuestra vida será fructífera en el Señor. Daremos fruto. Daremos fruto. Y dice, todo lo que hace prosperará. Y ahora pone a los otros hombres en el otro extremo. No así los malos. Salmo 50. El Salmo 50. Verso 16. Dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Al malo. Muchos hombres hablan de Dios. Muchos hombres hablan de Dios. Y el Señor amonesta al hombre que habla de él siendo que hay maldad. Y dice, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y aquí nos está hablando ya de lo que es la siega. Cuando viene la siega,
Cuando se ha segado el trigo se pone en manojos en medio del campo y deja que se seque, y luego viene la trilla en la era. Yo no sé si aquí algunos han tenido la experiencia de ver una trilla. En la trilla se cierra el lugar, se pone el trigo y luego se ponen caballos, a todos a pisar allí al galope el trigo, hasta que toda la espiga queda suelta el trigo, y luego viene el aventador. Se espera una tarde de viento, y con unas palas de madera que son para aventar, se levanta y se tira el trigo al viento. Cae el trigo abajo y el tamo lo lleva el viento. El tamo es la paja, o lo que no sirve ya. Y nos dice aquí, los malos son como el tamo que arrebata el viento. Se lo lleva. ¿Y por qué lo lleva? Cae lo que tiene peso. Y se lleva lo que no pesa nada. Dice la Escritura, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. El tamo no tiene el peso suficiente para volver a unirse con el trigo. Y esto nos habla del último tiempo. Y nos dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El Señor hace la separación. Aquí habla de una separación, el tamo con el trigo, o la paja y el trigo. Cuando todo concluya, cuando todo termine, los pecadores irán al juicio, los justos a la presencia del Señor. Y el Señor lo dice. No es una idea que se me ocurrió a mí mencionarla en esta tarde, sino que es la palabra del Señor la que nos autoriza para decir estas verdades. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Jehová conoce el camino de los justos. Hay un camino para los justos. Y ese camino es Cristo Jesús el Señor. Él dice allí en Juan 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él conoce el camino de los justos. Ese es nuestro camino. Y le invito, si usted no ha hecho una decisión por este camino más excelente que es Cristo Jesús el Señor, que lo pueda hacer en esta tarde. Jehová conoce el camino de los justos. Podemos conocer Biblia, podemos conocer tal vez religión, pero otra cosa es conocer al Señor. Otra cosa es confiar, poner nuestra vida a buen recaudo, entregar nuestra vida al Señor. Y podríamos decirle con toda propiedad, Señor, administra mi vida. Administra mi vida. Es como que ponemos todos nuestros recursos y vamos donde el banquero y se los entregamos. Que Él administre nuestros recursos. Es lo que la Escritura nos dice. Jehová conoce el camino de los justos. Y es sentido allí en la relación. Cuando habla de conocer, habla de la relación entre el Señor y el creyente. Conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y vamos para ir concluyendo. Apocalipsis 20, del 12 al 15. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos,
y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El Señor conoce el camino de los justos, pero también conoce el camino del impío, el camino del malo. Y hay salvación para el justo y hay condenación para el malo. Y cuando la Biblia habla de malo, es de aquel que rechaza totalmente a Dios. Es de aquel que no presta atención a su palabra. Y que tienen nada el consejo del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahora, cuando nos hemos acercado a la palabra del Señor, ¿ha producido algún efecto en nosotros? ¿Ha tenido alguna consecuencia? No se trata solo de conocer o de recibir alguna información, sino que se trata de que el Señor provoque algo dentro de nosotros. La ley del Señor es perfecta. Son deseables las palabras del Señor más que oro, más que mucho oro afinado. Y la palabra es dulce a nuestro paladar. Es dulce a nuestro paladar. Así nos muestra la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué nos conocerán? Por el fruto. Todo buen árbol da buen fruto. El árbol malo da malos frutos. Así nos dice allí el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Que el Señor nos ayude para poder dar el fruto deseado para nuestro Dios. Que Él cumpla su propósito en cada una de nuestras vidas, porque Él es el camino más excelente. Y en Él, una vida confiada al Señor es la vida del bienaventurado. Esa es la vida del bienaventurado. Allí está la felicidad, en la obediencia a la palabra del Señor. El obedecer es mejor que todos los sacrificios. Y el prestar atención, dice la Escritura, mejor que la grosura de los cangrejos. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta noche. Oremos, hermanos.